En primer lugar, vamos a presentar a Amor, autora de Ajá. esta píldora formativa, de este mini curso. Amor Sánchez Ibáñez está Ajá. graduada en enfermería por la Universidad de Málaga, máster en enfermería legal y forense por la Universidad TECH, máster en sexología y terapia de pareja por la Universidad de Sevilla y máster de profesorado por la UCAM. A continuación, Amor nos va a presentar su experiencia laboral en estos momentos. Eh, Adelante, Amor. Bueno, bienvenidos a esta introducción un poco de la píldora formativa sobre educación afectivo-sexual y las redes sociales. Como bien ha dicho Jesús, pues bueno, pues él me ha presentado ya muy bien. Me llamo Amor Sánchez, enfermera, sexóloga, forense, bueno, muchos títulos, muchas cosas, pero bueno, a día de hoy estoy trabajando como enfermera docente en un colegio de formación profesional. También me encargo de la parte de dar educación sexual a los adolescentes. Es decir, ¿eso qué significa? Que les doy las charlas de sexualidad dependiendo pues la etapa educativa, pues se va adaptando de una manera o de otra. Pero al final, bueno, pues se acaba dando y se intenta responder a todas las respuestas que tiene el alumnado en cada una de las diferentes etapas. Yo sobre todo me centro en bachillerato y formación profesional porque es más mi área, porque son los niños con los que más tengo relación o los que más toco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues soy eso, también la encargada de realizar ese tipo de formaciones dentro de los centros educativos. Bueno, pues voy a hacer una introducción un poquito de qué es lo que va a ser esta píldora formativa. Es decir, esto es una píldora formativa que, bueno, como ya sabréis, tiene una duración cortita, es bastante cortita, es un tema muy interesante. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hoy en día estamos cambiando muchísimo la manera en la que tenemos de comunicarnos, tanto nosotros los adultos, ya de por sí estamos cambiando nuestra manera de comunicarnos, pero sobre todo los adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está viendo? Pues que cada vez los adolescentes están yendo como un poquito más retrógrado, un poquito más hacia lo suyo cada uno. Es decir, estamos acostumbrados a vernos entre pantallas como por ejemplo ahora mismo, ¿no? Pues como ahora mismo tenemos la posibilidad de vernos, o sea, no nos estamos viendo físicamente, pero nos estamos viendo, nos estamos escuchando, pues exactamente pasa con los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa también? Pues al cambiar esta manera de comunicarnos, la sexualidad no deja de ser una manera de comunicación. Entonces, si va cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de interrelacionarnos unos con otros, va a cambiar mucho también la manera en la que tenemos de seducción, de erótica, tenemos muchas maneras de... Entonces, cómo nos conocemos, cómo interactuamos unos con otros, pues eso va a ir evolucionando. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando también actualmente? Pues que todo lo que se produce en las redes sociales, pues bueno, es un poco, eh, como digo, está cambiando todo mucho y lo que pasa actualmente es que, bueno, se va a hablar también un poquito en esta píldora formativa de qué es la pornografía, cómo influye la pornografía ya no solo en la mente y en el cerebro de los adolescentes, sino también en el cerebro de todo nosotros, cualquier persona, ¿vale? Pues se ha demostrado científicamente, se ponen muchas incluso resonancias magnéticas, una persona consumidora de pornografía y la que no, su deseo es mucho más diferente entre uno y otro. También, ¿qué es lo que se pretende con esta píldora formativa? Pues que haya una preparación del profesorado, es decir, que el profesorado sepa identificar ya no solo esos cambios que está teniendo los adolescentes en la comunicación, sino también eh, identificar si alguno de los alumnos está sufriendo, por ejemplo, algún tipo de ciberacoso, está llevando algún tipo de ciberbullying, está consumiendo páginas o está siendo acosado por alguna persona adulta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que todo esto, toda la pornografía, toda la sexualidad que hay dentro de las redes sociales es algo es peligroso, es decir, si ya es peligroso para las personas adultas, imaginaros cómo es para unos adolescentes. Después, también por otro lado, se habla un poquito de lo que viene siendo la educación sexual en la familia.
Es importante que se sepa, bueno, que desde la familia se hable con los adolescentes, que no sea un tema tabú, ¿vale? Porque siempre está demostrado que todo lo para los adolescentes que sea un tema tabú va a ser algo muchísimo más jugoso que algo que, bueno, que le podamos explicar, le podamos enseñar y que puedan comprender. Entonces, si a un adolescente tú le dices no hagas esto, lo primero que va a hacer es hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dentro de la familia también se intenta pues, como intentar guiar, ayudar a esa familia para que pueda hablar con los adolescentes de su sexualidad. Y ya por último, bueno, pongo ahí el comienzo de la sexualidad, está en la escuela, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos al colegio, cuando nosotros vamos a primaria, a secundaria, en infantil, es cuando empezamos a relacionarnos con los demás. Entonces, como ya hemos dicho, la sexualidad es una manera de comunicarnos, de relacionarnos unos con otros, como seres humanos. Entonces, ¿cuándo solemos comenzar a relacionarnos, a comunicarnos con nuestros iguales en este caso? Pues dentro de las diferentes etapas educativas. Por eso se hace hincapié que dentro de la escuela se tiene que tener muy en cuenta que es una parte donde se nace la sexualidad. Después, ¿a qué destinatario está previsto que esta píldora formativa sea? Pues, por ejemplo, a maestro de educación primaria, secundaria, bachillerato, servicio de orientación y profesorado de formación profesional, es decir, todas las etapas. ¿Por qué? Como bien se sabe, la sexualidad empieza y comienza cuando uno nace y termina cuando uno muere. Es decir, todo el mundo tiene sexualidad de una manera o de otra, orientada de una manera o de otra. Los niños van a tener su propio reconocimiento de su cuerpo, los sentimientos, tienen que aprender a ver los límites, cuáles son los límites, cuando no queremos que, o cuando un niño no quiere que nadie le toque, le obligue, ¿vale? Pues entonces todo eso es muy importante en primaria, en infantil. En secundaria, bachillerato, pues ahí es cuando empiezan las hormonas a florecer. Los niños tienen muchísimas preguntas. Bueno, niños, adolescentes tienen muchas preguntas y somos nosotros los encargados, o al menos de guiarlos hacia una buena respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros no le vamos a dar respuesta, ¿dónde la van a buscar? En Internet. ¿Y qué hay en Internet? Pues no siempre la verdad. ¿Vale? Entonces, por eso. También FP, bueno, bachillerato, FP secundaria suelen ser niños de 16, 17, 18. Mi alumnos, por ejemplo, se tienen desde 16 hasta muchos años. Pero bueno, allí siempre van a tener dudas y siempre van a necesitar algo de apoyo. Obviamente, quien va a tener el primer contacto con el alumno o quien se debe dar cuenta primero de que el alumno le sucede algo, va a ser el profesor en este caso, pero si ese profesor no tiene la herramienta, os puede llevar a vosotros un alumno que necesite esa orientación, como, como vosotros sois orientadores, o esa necesidad de decir, bueno, pues pasa esto, tengo este problema, y bueno, y así también os puede ayudar y daros unos tips para decir, vale, pues vamos a empezar por aquí, después vamos a ir por aquí, y también por eso creo que sería pues, importante o necesario que si... Porque lo suyo sería que todo el mundo tuviera este tipo de formación, pero si, por ejemplo, el profesorado no lo tiene o no sabe cómo hacerlo, siempre vamos a acudir al programa de orientación. Bueno, ¿qué objetivos se pretenden conseguir con esta píldora formativa? Y es, primero, dar a conocer cómo se utilizan las redes sociales e Internet en la sexualidad, ¿vale? Por ejemplo, cómo se utiliza a día de hoy las redes sociales. Por ejemplo, todo el mundo conoce las plataformas para conocer gente, que serían, por ejemplo, Tinder, uy, perdón, Tinder, Badoo, no sé, muchísimos tipos de plataformas, pues bueno, que hoy en día se utilizan muchísimo, ¿vale? Las redes sociales, Instagram, cualquier red social te ayuda a conocer a personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pues que igual que los adultos utilizan o pueden utilizar esas redes sociales, también lo pueden utilizar menores de edad e incluso adultos para contactar con menores de edad, ¿vale? Entonces es muy importante que se haga mucho hincapié de que no siempre, no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, por eso es muy importante que se haga hincapié en eso. Después otro de los objetivos sería enseñar la facilidad con la que se puede acceder a diferentes contenidos en la red. Es decir, nosotros, o sea, cualquiera de nosotros ahora mismo podemos poner en Google
sexo, pornografía, lo que sea, lo que se nos ocurra, y vamos a tener perfectamente un acceso fácil, rápido. Antes, incluso antes, antiguamente te pedía la edad, que dijeras que era mayor de 18, y ya incluso en muchas páginas ni siquiera te lo pide. Es verdad que tenemos a día de hoy pues, el control parental, que, bueno, que no siempre es totalmente efectivo, porque son muy capaces, los niños hoy en día nacen con la tecnología debajo del brazo y es muy difícil pues, controlarlo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que es que van a tener acceso a la pornografía muy fácil. Entonces, es tan fácil que muchas veces no nos damos cuenta. Y bueno, ya por último, explicar cómo se debe actuar ante el ciberacoso y la utilización indebida de las redes sociales. Como he dicho antes, puede darse la casualidad o puede darse el, el momento, ¿no? En el que las personas, por ejemplo, un adulto se haga pasar por un menor para captar a otro menor, para tenerlo acosado, para que haga lo que el adulto quiera, o incluso que haya, bueno, pues un ciberacoso entre los propios menores, entre los propios menores. Entonces, las redes sociales son buenas porque, bueno, como estamos haciendo ahora mismo, estamos haciendo una utilización de la tecnología muy buena, es decir, que una persona está hablando y le puede estar escuchando cualquier persona de a su alrededor. Entonces, pues bueno, nos podemos comunicar de una manera más fácil, más sencilla, rápida, pero bueno, como todo tiene su arma de doble filo y debemos tener cuidado y sobre todo escuchar a los adolescentes y enseñarles que todo tiene su lado positivo y negativo, ¿vale? Y no enseñarles el negativo como algo que no puedan hacer, sino como algo que deben tener cuidado. Es como ten cuidado porque puede ser que te caiga, ¿no? Como si te subes en una silla, pues algo parecido. Después, vamos a hablar un poquito de los contenidos que va a tener la píldora formativa, ¿vale? Se va a basar en tres unidades básicamente, que la primera unidad sería educación sexual y redes sociales. Ahí se va a hablar un poquito qué es la educación sexual, qué implica, qué son las redes sociales y qué implica todo el mundo de las redes sociales. Después, por otro lado, la unidad 2 vamos a hablar de la pornografía y los adolescentes. Por un lado, que es la pornografía. Bueno, no sé si recomiendo mucho también un documental de Netflix muy curioso de Pornhub, ¿vale? Que es una página pornográfica que ha hecho mucho, que es una de las top, ¿vale? Que tiene mucha publicidad. En pandemia regalaron suscripciones gratis. O sea, se hace muchísima publicidad de ese tipo de páginas y bueno, y todo el mundo tiene acceso. Es muy curioso por si os queréis, o sea, lo queréis ver, pues enlazo mucho también que es la pornografía, cómo actúa dentro del cerebro del adolescente, del adulto. Como he comentado antes, pues bueno, no es lo mismo el deseo de una persona consumidora de pornografía que el deseo de una persona que no la consume, porque está demostrado científicamente que cada vez necesitamos mucho más estímulos y estímulos mucho más diferentes. Por ejemplo, ¿no? Pues si yo veo todos los días algo, por ejemplo, ¿no? Si me pongo el ejemplo de lo mismo, ¿no? Un cadáver, ¿no? Porque por el tipo de profesión que tenemos, pues, bueno, pues mientras más veamos, menos nos afectará, ¿vale? Porque el cerebro se protege exactamente lo mismo con el tema de pornografía. Mientras ahora tengo esto, pues mañana quiero más, quiero el doble, para tener la misma sensación, ¿vale? Y ya por último, los protocolos de actuación. ¿Qué es lo que vamos a ver en los protocolos de actuación? ¿Cómo debemos actuar nosotros, docentes, padres, madres, ante una sospecha de ciberbullying, ciberacoso, chantaje, todo, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Si eh, se ha filtrado un vídeo, que esto incluso podemos ver en la televisión, ¿no? Se ha filtrado un vídeo de un famoso, el último creo que salió que fue Santi Millán, que pasó por todas las manos, enseñarle a los niños que lo primero que debemos hacer si nos llega algún vídeo de ese tipo, de esas características, es no pasarlo. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de protocolos de actuaciones, lo vamos a, bueno, os digo como unos tips que se deben hacer y realizar, pues, cuando dan ese tipo
de situaciones, ¿vale? Porque también existen muchos tipos de chantaje relacionados con la sexualidad, con la adolescente, de, pues yo sé esto de ti y a cambio me tienes que dar esto y cada vez quiero más y más, ¿vale? Entonces, también cómo se identifican ese tipo de acoso o le está un adulto, le está intentando o lo está manejando desde las redes sociales, pues también se da unos consejos para que cómo detectarlo, cómo hacerlo. Bueno, y seguimos como la evaluación y la valoración. Por una parte, pues se van a evaluar la evaluación de los contenidos, pero otra la valoración personal, ¿vale? Pero, ¿qué es la evaluación? La evaluación de los contenidos, pues poquito a poco se irá haciendo tema por tema. Tema uno, unidad uno. Se habla unidad uno, se ve, hace un visionado de un vídeo mío explicando un poquito una diapositiva, os explico pues, un poquito todo, se toman unas cuantas referencias, también os he dejado unos cuantos vídeos así de consulta muy interesantes, la verdad que son muy interesantes, algunos artículos del New York Times que hablaron de la pornografía infantil también, muy interesante. Y bueno, ya la evaluación personal, pues si os ha gustado, si queréis cambiar algo, consejos, siempre son bienvenidos. Bueno, ¿qué metodología se va a utilizar en este curso, bueno, este curso, en esta píldora formativa? Básicamente, como he dicho antes, se basará en el trabajo personal e individual, ¿vale? Según el ritmo de cada uno. Es decir, yo empiezo hoy, pues no tengo tiempo hasta la semana que viene, pues la semana que viene sí, ¿vale? Cada uno a su ritmo, no hay fechas límite, no hay fechas para entregar nada, ¿vale? O sea, simplemente cada uno va a su ritmo. Después, el alumno pues realizará las consultas que necesite. Yo siempre estaré detrás, ¿vale? Pues si necesitáis cualquier duda, cualquier consulta, foro, ¿vale? Pues se puede escribir en foro. Eh, el primero que hay es de una presentación, pero yo siempre voy a estar pendiente. Si tenéis cualquier duda o necesitáis algo de mí, pues allí estaré. Y después cada unidad didáctica va a tener como varias partes, ¿vale? Primero va a estar el desarrollo del tema, que es donde me vais a ver a mí en unos vídeos con una diapositiva, os explicaré todo lo que hay en cada una de las diapositivas. El material complementario, que es, como os digo, los artículos, vídeos, comunicaciones, cosas interesantes que tengan que ver con esa unidad didáctica, que curiosa, sobre todo curiosa y muy interesante. Y bueno, y también los PowerPoint, ¿no? PowerPoint como muy parecido al que estoy utilizando hoy. Eh, y bueno, clases online, ¿vale? Van a ser 3 clases online pedagógicas, una actividad de desarrollo, ¿vale? Ya resuelta y un foro de consulta y debate. Las actividades ya están resueltas. Yo aconsejo que leáis la actividad, intentéis proponerosla, es decir, contestarla vosotros mismos, a ver cómo lo haríais y ya después pues veis lo que viene siendo la respuesta. Realmente los materiales se deben hacer simplemente una lectura reflexiva, no va a haber un examen, no va a haber nada. Es verdad que te pueden ayudar mucho a la hora de realizar las actividades, pero bueno, también el visionado activo de la videoconferencia sí, ¿vale? Porque es importante que veáis que como lo grueso de esta píldora formativa van a ser ese visionado, esa diapositiva, y se debe participar al menos una vez en cada uno de los foros, ¿vale? El foro de presentación, el primero, cada unidad didáctica tendrá su foro, ¿vale? Y ya una vez teniendo esas participaciones, pues se puede obtener una calificación de A, ¿vale? Y bueno, como digo aquí otra vez, pues es todo reflexivo, no hay un examen que tengas, no sé, por ejemplo, no te tienes que estudiar cada una de la por ejemplo, de los artículos que se ponen, pues, porque no va a haber un examen, pero sí que es interesante a la hora pues, de integrarlo, de verlo y de disfrutarlo, porque creo que se puede disfrutar. Y bueno, y ya casi por terminar, la manera de evaluación, pues como os he dicho antes, va a haber un sistema de control del aula interno, ¿vale? El aula virtual de COPOE, no sé si la habéis visto alguna vez, pero es muy sencilla de utilizar. Te metes dentro de la píldora formativa y va a haber unos candados, ¿vale?
Esto es como un escape room, ¿vale? Si resuelves la primera parte, ves la primera parte, el primer foro, pues ya te abre la segunda parte, el segundo tema. Pues, y así va poquito a poco haciéndolo. El tiempo que le vas a dedicar, pues dependiendo, no suele, el tiempo total son unas 10 horas, pero tú le puedes echar el tiempo que desees más, ¿vale? Puedes, no sé, puedes verte la película que te propongo, entonces puedes darle como más vidilla. Después, los días de acceso y clic realizado, pues es importante, pues, si, para que se te vayan abriendo cada una de las pestañas siguientes, que vayas teniendo, pues, acceso y realizando lo que se te vaya pidiendo. Después, la evaluación va a ser, básicamente, se va a obtener, después de haber hecho todos los visionados, va a haber un cuestionario de autoevaluación. En ese cuestionario, pues, tenéis que realizarlo, fácil, sencillo y muy bien, ¿vale? O sea, una vez que ya terminéis el, el cuestionario de autoevaluación, pues ya normalmente se debe generar solo el diploma, ¿vale? El diploma que acredita que ya habéis terminado el curso, ¿vale? Y también vamos a seguimiento de los temas visualizados, es decir, temas que vosotros veáis, temas que yo sé que habéis visto, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, pregunta, lo que sea, pues aquí estamos para resolver todas vuestras ayudas. Ayuda, vuestras dudas. Y después la herramienta de evaluación del alumnado, pues vamos a tener la valoración personal de la píldora formativa, es decir, qué es lo que vosotros, qué consejos dais pues, para que salga mejor, qué se puede mejorar, todo siempre se puede mejorar en la vida, ¿no? Pero pues por eso hacemos este tipo de valoración. Después una autoevaluación del contenido. ¿Cómo vamos a tener esa autoevaluación del contenido? Pues realizando actividades y actividades. Ya por último, la participación en los foros de consulta y debate. Vamos a poner diferentes foros, diferentes temas de debate. Como digo, el primero es muy sencillo porque solo tenéis que coger, presentaros, decir de dónde venís, qué expectativas tenéis y sería pues, perfecto, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo un poquito de cómo va a ir el tema, cómo va a ir esta píldora formativa. Como digo, son 10 horas en las que os las podéis dividir como queráis, podéis hacerlo a vuestro ritmo, no tenéis que tener la presión de tengo una fecha de entrega, no, esto es como para disfrutarlo, ¿vale? Es un tema muy interesante que está muy a la orden del día porque como ya digo, pues es que esto va a ir siempre a más. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener las redes sociales, van a ir siempre con nosotros, porque es que ya están con nosotros. O sea, ya tenemos que estar integrando hasta la inteligencia artificial en nuestro día a día. Entonces, imaginaros esto que ya, esto es diario. Entonces, ¿tenemos que integrarlo en nuestro día a día? Sí. ¿Tenemos que tener a los adolescentes, a los niños concienciados de lo que es realmente una red social? ¿Qué beneficios te puede dar y qué inconvenientes puede tener también? ¿Vale? No asustando, porque asustando no vamos a llegar a ningún sitio, ¿vale? Pero como decía un profesor mío en el máster de sexualidad, decía, no se le puede poner puertas al mar, obviamente, ¿vale? Porque la sexualidad es algo que no podemos parar nunca, es algo que vamos a nacer con ella y vamos a morir con ella, y pues simplemente eso, ¿vale? Es una píldora como muy bonita para disfrutarla y para que, bueno, para que todos tengamos herramientas que podamos eh, utilizar diariamente, sobre todo, lo más importante es si trabajamos o tenemos niños, adolescentes en nuestro entorno, ¿vale? Porque así ellos pues, se van a sentir y van a estar muchísimo más protegidos y van a tener y realizar un mejor uso de lo que vienen siendo las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Amor. Que quede claro que es una píldora formativa de 10 horas, que su precio son 25 euros y que da pues unas directrices muy básicas de lo que es el tema. Sobre esta cuestión tenemos también un curso online mucho más amplio de 50 horas dentro de de los mismos cursos o plataforma de Copue. Pero esto es simplemente una introducción básica para introducirse en el tema y tener pues unas ideas básicas y sobre todo pues ponerse en contacto con personas que trabajan este tema. En primer lugar pues pueden ser también orientadores de centro o grupo de personas que están interesados en ello. Damos ya por finalizada la webinar.
Pues perfecto. muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo, amor, por esta Gracias a vosotros. exposición.